Buenas noches, estimados y estimadas estudiantes. Hoy tenemos el video tutorial número 3. Hoy día vamos a hablar sobre el cálculo integral. Bueno, en el video tutorial 2 habíamos visto lo que era el cálculo diferencial, donde vimos que era una destrucción, como yo les indicaba, donde teníamos una función y podíamos en consecuencia de derivación obtener una función derivada, que era el proceso de diferenciar o de destruir. Vuelta en el cálculo integral, vamos a aparecer ya no la expresión derivar, ahora vamos a encontrar la expresión integrar. Vamos acá en cambio a integrar. Cuando hablamos de integrar, hablamos de unir, hablamos de sumar. Ahora ustedes dirán, ¿de dónde nació el cálculo integral? Es parte del cálculo. El cálculo, en otras palabras, se divide en cálculo diferencial y en cálculo integral. Nace cuando tenemos una función f, que es una primitiva, de una función si solo esta función derivada de esta variable dependiente x es igual a la siguiente o a la consecución de esa función. En otras palabras, si cuando nosotros derivamos, destruíamos, cuando integramos, unimos. En otras palabras, volvemos a la función primaria o a la función inicial. Vendría a ser el procedimiento contrario de la derivación. Por eso aquí tenemos un gráfico donde indica que la derivación se obtiene una resultante y con la integración volvemos a la función principal. De igual manera, para la integral existen reglas. Lo que sí hay que tener claro que las integrales están clasificadas de dos tipos. La primera son las integrales definidas. Aquí se las voy a poner para que no se olviden. Y las indefinidas. Entonces, en el caso anterior yo les había dicho de que podríamos decir que una derivada es una maquinita donde le metes un número y te bota otros números. En cambio, cuando hablamos de integrar, vendría a ser la maquinita que metemos esos números generados y me bota los números primarios, los primeros números que había ingresado en la máquina. El procedimiento contrario al de derivar. Ahora, nos vamos a concentrar prácticamente en qué integrales, en las integrales indefinidas. Ahora, ¿cómo yo diferencio una integral definida de una indefinida? Aquí en el cálculo integral va a aparecer un símbolo como este llamado integración o integral. Cuando es una integral definida, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo no tiene establecido límites. Pero cuando es definida va a tener límites, donde va a tener un límite superior. Vamos a suponer que el límite se va a integrar en relación al tiempo y que va a tener un límite o un tiempo, un límite superior y un límite inferior, donde va a ser un valor de 4. Y tenemos la siguiente función, t a la cuarta por la derivada del tiempo. Aquí entonces tenemos una integral definida, porque le hemos establecido un límite superior y un límite inferior. En cambio, una indefinida es aquella que no va a tener límites. Entonces aquí voy a poner un ejemplo de una integral indefinida. Vamos a integrar 4x en relación de la derivada de x. ¿Sí? Miren, entonces el símbolo integral permite unir esa función derivada. En otras palabras, una función f es una primitiva de f si solo la función derivada es igual a la función. Ahora, ¿cuál es su objetivo o por qué motivo apareció en la física? El cálculo integral es conocido como una integración, ya que es una de las ramas del cálculo, y la diferenciación se describe como cambia el valor de una función con respecto a sus variables. La integración vendría a ser la inversa, ya que da la suma exacta de una función entre los valores. La integración tiene mucho su aplicación, ya que podemos con esto describir el área bajo las curvas o el área bajo las funciones matemáticas. En otras palabras, en física lo aplicamos mucho porque podríamos encontrar la área de diferentes trayectorias
ya que sabemos que en física las trayectorias no solamente son rectilíneas, sino también son curvilíneas. Ahora, en este periodo 2022-2023 que vamos a trabajar con la integración, vamos a aplicar ciertas reglas que nos van a facilitar de cierta manera el proceso de la integración. Aquí entonces tengo las reglas básicas con las que vamos a trabajar. Para poder aplicarlas vamos a tener que aplicar ciertas funciones. Voy entonces a poner aquí ejemplos para poder trabajar con las integrales. Entonces tenemos la primera integral. Cuando tenemos la integral de 0 por la derivada de x, va a ser igual a c. Ustedes me dirán que es igual a c. C es aquel valor llamado constante de integración. Ahora, ¿por qué en el cálculo integral aparece la constante de integración? Porque como sabemos que es una integral que es indefinida, necesitamos conocer algún valor constante que permita unir esa integral, que permite integrar esa función primitiva. Y para eso necesitamos una constante de integración. Como para hacer ejemplo, cuando nosotros derivábamos era como que tuviéramos un cuarto las baldosas. Si quisiéramos saber cuántas baldosas, voy a poner un cuarto. Entonces para eso nosotros derivábamos y sabíamos cuántas baldosas teníamos ahí. Ahora, para integrar, hacemos el proceso inverso y pegamos todas las baldosas, pues, y sabemos qué área van a ocupar esas baldosas en el cuarto. Pero para eso yo necesito una constante de integración. En otras palabras, necesito saber de qué tamaño cada baldosa va a ser, y ese tamaño va a ser constante y se va a repetir en cada baldosa. Por eso es que aquí en la integración aparece la constante integral, que es aquella variable o aquel valor constante que me va a permitir integrar la función primitiva para traerla la función principal, o traer la función principal, la que hemos derivado o que es producto de la derivación. Entonces cuando tengamos esta regla va a ser como resultado la constante de integración. Luego tenemos cuando tenemos una integral con un valor k que pertenece a los números reales, como resultado vamos a tener que va a ser igual al valor de k por la variable dependiente. En este caso vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tengo la integral de 4 por la derivada. Como resultado, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener el mismo numerito 4 que viene a ser k, que es aquella variable que pertenece a los números reales, por la variable dependiente de la integración, que en este caso es x, y más la constante de integración, ¿sí? Y de esta manera hemos aplicado la regla número 2. Ahora tenemos la regla número 3. Vamos a tener ahora la siguiente integral. Vamos a suponer que tenemos ahora 4x al cuadrado por el diferencial de x. Como resultado, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener, primero necesitamos escribir la variable, que en este caso es x, luego el exponente, y le vamos a sumar 1. ¿Ya? En esta parte de acá quedaría igual el 4 dividido para lo que valga el exponente, n. ¿Cuánto vale el exponente? Vale 2. Y le agregamos o le sumamos 1. Luego resolvemos el procedimiento algebraico de potenciación y nos queda 4x al cubo dividido para 3. Y con eso hemos integrado la función primitiva. Aunque yo les recomiendo que lo correcto es expresarlo de esta forma. Sacamos la variable constante, sacamos la constante y ahí aplicamos la regla número 2, que vendría a ser lo correcto. A ver, borremos aquí se nos está yendo algo de más. Ahí sería una expresión correcta. Y ahí sí podríamos proceder a integrar, que sería 4x elevado a la 2x
más 1 dividido para 2 más 1. Ahora, ¿qué nos falta para que esta integral esté completa? Que tenemos que agregarle la integral, tenemos que agregarle la constante de integración, ¿sí? Siempre es importante agregar la constante de integración para indicar de que hemos integrado esta integral indefinida. Y con eso hemos resuelto nuestra segunda integral. Aquí tenemos el primer ejemplo y el segundo ejemplo. ¿Ya? Vamos ahora a hacer nuestra pizarra más arriba para seguir trabajando más ejemplos, donde apliquemos todas las reglas. Vamos a poner ahora otro ejemplo. Ejemplo número 3. Vamos a ponerle acá en la parte de abajo. Vamos a suponer que tenemos la siguiente integral. Integral de raíz cúbica de x al cuadrado por el diferencial de x. Necesitamos integrar eso. Entonces, para poder integrar, primero necesitamos esta raíz, racionalizarla y convertirlo en un exponente para poder aplicar la regla número 3, ¿sí? Que es la que aplicamos en el problema número 2. Entonces, muy fácil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sabemos que una raíz cúbica de una variable elevada al cuadrado podemos convertirlo en un exponente racional. Lo vamos a convertir de la siguiente forma. El cuadrado o el exponente 2 queda el mismo. Ponemos una rayita para indicar que lo vamos a convertir en un exponente racional. Y este exponente de aquí, que vendría a ser n de la raíz, lo convertimos en el denominador del exponente de la variable de nuestra función o de nuestra integración. Entonces quedaría que x en realidad es elevado a la 2 tercios por el diferencial de x. Aquí entonces ya podemos aplicar la regla que dice que el integral de una variable elevado a la n por la derivada de x va a ser igual a la variable elevado a la n sumado en 1 y dividido partido para el exponente sumado en 1. Entonces vamos a proceder a hacer el mismo método. Entonces aquí me va a quedar que esto es igual a 2 tercios sumado 1 partido o dividido para el mismo exponente n 2 tercios sumado en 1. Ya, ahora ¿qué nos tocaría? Tenemos números racionales, ¿no es cierto? Tenemos ahí una suma de lo que antes se llamaba números heterogéneos. Ahora podríamos decir que tenemos una suma de números racionales, donde vamos a sumar 2 tercios más 1. Vamos a hacerlo en una parte de acá para no equivocarnos. Vamos a escribir entonces 2 tercios más 1, dividido para 1 para no equivocar. Vamos a poner un igual y una rayita. Ahora vamos a sacar aquí el famoso mínimo común múltiplo. Entonces el mínimo común múltiplo entre estos dos números racionales va a ser 3. Y lo ponemos en la parte de aquí. Ahora empezamos. 3 dividido para 3 a 1 multiplicado por el numerador 2 nos va a dar como resultado 2. Ahora vamos con el siguiente término. 3 dividido para 1 a 3, ¿no es cierto? Por 1, 3. Y ponemos entonces 3 en el numerador. Luego sumamos 2 más 3 nos va a quedar 5. Nos va a quedar entonces 5 tercios. Ahora que ya sabemos cuál es el valor de n, lo vamos aquí a reemplazar. Entonces nos quedaría que x queda elevado a las 5 tercios dividido para 5 tercios. Lo podríamos dejar así o a su vez tratar de expresarlo de una mejor manera. ¿Cómo hacemos?
Pongamos que esto está sobre la unidad y vamos a multiplicar extremos con extremos, medio con medio. Entonces nos va a quedar que esa función es igual a 5x elevado a la 5 tercios sobre, ¿cuánto nos quedaría? A ver, corrijamos eso. Aquí nos hemos equivocado. A ver, vamos, esto con esto nos va a quedar 3. Sería 3x elevado a la 5 tercios dividido partido para 5. Y luego lo volvemos a racionalizar. Volvimos a convertir este exponente racional en una raíz. Entonces quedaría 3 raíz cúbica de x quinta sobre 5. Y por último, más la constante de integración. Y con eso he logrado integrar. Integrado la función raíz cúbica de x cuadrado por el diferencial de x ha sido igual a 3 raíz cúbica de x quinta sobre 5 más la constante de integración. Vamos ahora a plantearnos un cuarto problema. Vamos a suponer ahora que tenemos la siguiente integración. Tengo integral de 3x más un exponencial elevado a la x por el diferencial de x. Necesito eso integrar. Entonces, ¿cómo se hace el proceso de integración? Como aquí tenemos un binomio, tenemos que sacar la integración individual de cada uno de estos términos. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a la integral de 3x por el diferencial de x más la integral de un exponencial elevado a la x por el diferencial de x. Luego pues me voy a ver mi tablita de las reglas para ver qué reglas aplico. Las voy a ir moviendo para acá para poderme ayudar, ya que nadie se va a poder aprender tantas reglas. Y vamos a aplicar entonces la regla número 3. Entonces esto me va a quedar igual aquí a 3x elevado a la 1 más 1 sobre 1 más 1, que es lo que hemos aplicado aquí. La regla número 3, la que dice integral de x elevado a la n va a ser igual a x elevado a la n, que es 1, más 1, partido dividido para n, que vale 1, más 1, más, ahora la integral de un exponencial va a ser igual al mismo exponencial elevado a la x, y más la constante de integración. Luego vamos a resolver esto de aquí, nos queda 3x cuadrado sobre 2 más el exponencial elevado a la x y más la constante de integración. Y he resuelto mi cuarto problema de integración. Vamos a plantear un último para poder reforzar los conocimientos. Vamos entonces a hacer nuestra pizarra un poquito más arriba para poder trabajar. Vamos a suponer que tenemos ahora la siguiente integral. Vamos a tener la integral de x al cuadrado más 12x más 1 más el seno de x por el diferencial de x. En este caso ahora tenemos una integral que tiene un polinomio o tiene 4 términos. De igual manera sacamos individualmente cada una de esas integrales. Entonces quedaría que esto es igual a la integral de x cuadrado por el diferencial de x más 2 por la integral de x
por el diferencial de x más 1 por la integral de dx y más la integral del seno del ángulo x por la diferencial de x. Ahora vamos sacando la integración individual. Aquí me quedaría x al cubo sobre 3 más 2x al cuadrado sobre 2 más x más la integral del seno es igual a menos el coseno. Vamos a ver, acá arriba está nuestra tablita. La integral del seno es igual al coseno. Entonces vamos a corregir. Aquí no nos va a quedar signo más, sino nos va a quedar signo menos. Va a ser igual entonces a la integral del menos coseno de x y más la constante de integración. Ahora lo que podemos simplificar, simplificamos y nos va a quedar que es igual a x al cubo sobre 3 más x al cuadrado más x menos coseno de x y más la constante de integración. Y con eso hemos integrado nuestro quinto problema. Espero que este video tutorial haya sido de mucha ayuda. De mi parte, muchas gracias. Nos vemos en un próximo video tutorial. Chao, chao.